Buenos días, estimados estudiantes. Estamos dando inicio a la semana 27 de Aprendo en Casa dentro de la asignatura de Ciencia y Tecnología. Les saluda la docente Zoila Lavado Valdivieso desde Lima. Esta sesión está programada para estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Hoy trabajaremos un nuevo proyecto que tiene la duración de 2 semanas, el cual lleva como título ¿Cómo enfrentamos la problemática de salud pública? Y además conocemos las rutinas de prevención y salubridad de mi familia para evitar el contagio del COVID-19. Trabajaremos la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Nuestra capacidad será evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Esta sesión tiene como propósito construir una explicación acerca de cuáles son los mecanismos de prevención y salubridad que se están implementando en el hogar para prevenir el contagio del COVID-19. Como reto, nos planteamos con qué rutinas estamos previniendo el contagio con el COVID-19 a nivel familiar. Esto lo explicarás por escrito. ¿Cuáles son los mecanismos de prevención y salubridad que se están implementando en tu hogar para prevenir el contagio del COVID-19? Como evidencia, elaborarás un protocolo que mencione la actuación de los distintos espacios de convivencia de la población, como en el hogar y la comunidad, como una contribución para la solución de la problemática de la salud pública. Recuerda que para lograr el reto necesitamos, primero, tomar nota de las ideas importantes que iremos mencionando durante esta sesión. Segundo, realizaremos un cuadro en el que vas a hacer 4 columnas. En la primera columna harás un listado de las actividades que realizas con tu familia dentro y fuera de tu casa. En la segunda columna, para cada actividad que pusiste en la primera columna, deberás colocar las medidas de seguridad que toman para evitar el contagio por COVID-19. En la tercera columna harás un listado de los productos de limpieza que utilizas. Y en la cuarta columna, y para cada producto de limpieza, realizarás una descripción clara de la forma en que usan estos productos de limpieza. Tercero, identificarás las prácticas o mecanismos de prevención y salubridad positivas que realizan como familia e identificarás aquellas que podrían poner en riesgo nuestra salud. Y finalmente, con todos estos datos, vas a construir una explicación de cuáles son los mecanismos de prevención y salubridad que están implementando en tu hogar para prevenir el contagio de COVID. Ahora vamos a aprender un poco sobre lo que es la salud pública. Recuerda que un problema de salud pública es una situación que afecta negativamente el bienestar de los individuos y de la población y puede analizarse desde su magnitud o su letalidad. El Perú y el mundo enfrentan actualmente a la pandemia del COVID-19, así como otras enfermedades que van calando en las personas adultas y en los propios estudiantes, como por ejemplo las enfermedades por obesidad, diabetes, el cáncer, el estrés en estos tiempos de pandemia, ¿cierto? Y existen otras enfermedades más. Bueno, la salud pública es considerada como la ciencia que está encargada de prevenir la enfermedad, la discapacidad, de prolongar la vida, fomentar la salud física y mental. Corresponde atender como una necesidad urgente a los estudiantes desde las líneas de protección de la salud y prevención de la enfermedad, mediante los esfuerzos organizados de la comunidad, ya que se considera una práctica social de naturaleza interdisciplinaria. Por ello, es necesario que conozcamos las dimensiones del problema en su propio contexto, poder identificar qué prácticas y qué hábitos de salud existen a nivel de mi familia y en mi comunidad, teniendo en cuenta que hay prácticas ancestrales al respecto.
realizar lecturas e interpretaciones de la realidad para comprender su dimensión, identificar las fortalezas, las oportunidades existentes, para plantear alternativas que orienten al cuidado de la salud y la prevención. Así nos va a permitir comprender la importancia de lo que es la salud pública. Ahora, para poder responder al reto, tendríamos que hacernos una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo podríamos orientar a la población a cumplir estas prácticas que pueden contribuir al cuidado de la salud o a la prevención de enfermedades? ¿Cuáles fueron las prácticas responsables que asumieron la ciudadanía y el Estado peruano para enfrentar algunas epidemias? ¿Qué medidas de prevención y cuidado de la salud deberíamos implementar en nuestra casa? ¿Cómo la matemática nos ayuda a saber qué cantidad de minerales como el hierro requiere nuestro cuerpo para prevenir enfermedades en la comunidad? Bien, jóvenes, ahora veamos la prevención de la salud y su importancia. Desde los orígenes de la humanidad, que los seres humanos vieron que en la naturaleza o en el entorno que los rodeaba existían distintas amenazas que podrían resultar un peligro para sus vidas, desde la presencia, por ejemplo, de animales predadores hasta el acontecimiento de diversos fenómenos que podían ser factores de riesgo, tales como, por ejemplo, la caída de un rayo, tormentas torrenciales, inundaciones, entre otros, que podrían ser motivo de lesiones leves, como también de lesiones de mayor magnitud, ocasionándole malestares, daños a estas personas, incluso podían llegar a la muerte. Así que la prevención en temas de salud, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, es tomar medidas para reducir las probabilidades de contraer una enfermedad o afección. Por ejemplo, la prevención del cáncer incluye evitar los factores de riesgo, como por ejemplo el tabaquismo, la obesidad, la falta de ejercicio, la exposición a la radiación, podrían ser condicionantes para que se dé el cáncer. Prevenir es tomar medidas. Es decir, esas medidas son comportamientos específicos, por eso es necesario trabajar en la modificación de nuestros hábitos o conductas que puedan ponernos bajo algún riesgo de contagio. Además, la prevención también tiene que ver con la detección precoz de las enfermedades. Por ejemplo, si nosotros vamos al médico a hacernos un chequeo rutinario todos los años para hacer un despistaje de cáncer, por ejemplo, vamos a tener la certeza que si se presenta el cáncer, lo vamos a detectar muy temprano y es muy probable que podamos salir libre de esta enfermedad. Entonces, la prevención también tiene que ver con la detección precoz de las enfermedades. También se debe incentivar a que las personas realicen actividad física, promover también un estilo de vida saludable, alimentarnos sanamente y sobre todo realizar consultas preventivas periódicamente, como lo mencioné hace un momento. Existen los determinantes de la salud. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, el ambiente, los estilos de vida, la biología humana y la atención sanitaria. Bueno, revisemos qué nos dice el médico Manuel Villar Aguirre en su revista Acta Médica Peruana. Esto, por si acaso, lo encuentran en versión online y fue presentada en el año 2011. Se entiende por ambiente a todo lo relacionado a los factores ambientales físicos, biológicos, de contaminación atmosférica, de contaminación química, tanto del suelo, del agua y del aire, y los factores socioculturales y psicosociales relacionados con la vida en común. En cambio, los estilos de vida relacionados con los hábitos personales y de grupo de la alimentación. Está relacionado con la actividad física, con nuestras adicciones, conductas peligrosas o temerarias, nuestra actividad sexual, la utilización de los servicios de la salud, entre otros. Se entiende por biología humana que está relacionado a aspectos de nuestra genética y están relacionados también con nuestra edad.
En cambio, la atención sanitaria tiene que ver con la calidad, la accesibilidad y financiamiento de los servicios de salud, como por ejemplo las postas médicas, los hospitales o clínicas que se encargan de atender a las personas y a las poblaciones. Ahora revisemos, ¿por qué será importante realizar una prevención? Primero, porque la salud es un derecho. Tú tienes derecho a gozar de buena salud. La salud es el bienestar físico, mental y social, y el Estado debe garantizar el acceso de los ciudadanos a este derecho de salud a través de las postas médicas, de los hospitales y clínicas. Segundo, evita que los ciudadanos pasen malos momentos por haberse infectado de alguna enfermedad. Pero esto depende mucho también de la responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos, ya que debemos tener un comportamiento responsable para cuidarnos a nosotros mismos y evitar así exponernos innecesariamente a situaciones donde pongan en riesgo nuestra salud o nos pongan en un estado vulnerables. Por esa razón, nosotros no podemos ser indiferentes con nuestra salud. Tercero, el Estado, al invertir en la prevención, evitará que a largo plazo los gastos en la recuperación de la salud de los ciudadanos sean muy altos o sean muy caros. Bueno, como te has dado cuenta, es importante entonces prevenir para poder mantenernos en buen estado de salud. Ahora nosotros estamos viviendo y conviviendo con esta infección por el COVID, pero tendríamos que preguntarnos cómo esta pandemia se está propagando tan rápidamente. Veamos, una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por este virus, ¿cierto? La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotitas de mucosidad o saliva que puede salir de nuestra nariz o nuestra boca, que salen despedidas cuando una persona infectada tose o estornuda. Estas gotas caen sobre un objeto o una superficie que rodean a las personas, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego si se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro de distancia. Es más, actualmente nos dicen que debemos mantenernos a 1,5 metros de distancia entre persona y persona, porque no sabemos cuando estamos en un bus o cuando estamos en un mercado o haciendo compras qué personas son portadoras de este virus y cuáles están enfermas. Por eso debemos mantener nuestra distancia. Bien, ¿y qué medidas debemos seguir? Pues te recomendamos primero lavarte bien las manos, es decir, lávate las manos a fondo y con frecuencia, siempre usando jabón. Y si no estamos en casa, utilizar el alcohol, por ejemplo. Este alcohol debe ser al 70%. ¿Y por qué? Porque lavarse las manos con agua y jabón o usando alcohol va a matar al virus que puede encontrarse en tus manos. Segundo, vamos a mantener una distancia mínima. Dijimos que 1 metro de frente a cualquier persona que esté próxima a nosotras, ya que ésta puede estornudar o puede toser. ¿Por qué mantener la distancia? Cuando alguien tose o estornuda, despide por la nariz o por la boca unas gotitas de líquido que pueden contraer el virus. Si está demasiado cerca, podemos respirar esas gotitas y con ellas ingresará el virus de la COVID-19. Entonces, podríamos hacer esta enfermedad, ¿cierto? También recuerda, evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger al virus. Una vez contaminadas nuestras manos, pueden transferir el virus a nuestros ojos, a la nariz o a la boca. Desde allí, el virus puede entrar a nuestro cuerpo y causarnos la enfermedad. También recuerda mantener una buena higiene de las vías respiratorias, es decir, siempre debes cubrirte la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel
cuando vayas a estornudar o cuando vayas a toser. Recuerda también que el pañuelo que has usado debes desecharlo inmediatamente. ¿Por qué razón? Porque los virus se propagan a través de estas gotitas, ¿cierto? Así nos estaremos protegiendo de aquellas personas que puedan estar infectadas por el virus o simplemente tienen un resfrío común, ¿de acuerdo? También permanece en casa si no te encuentras bien. Si, por ejemplo, tienes fiebre, estás con tos o tienes dificultad para respirar, lo primero que debes hacer es buscar una atención médica. Debes seguir las instrucciones de las autoridades del Ministerio de Salud. ¿Por qué razón? Porque estas autoridades nacionales o locales van a disponer sobre la información más actualizada sobre la situación actual de tu zona y así ellos podrían evaluar en qué condición te encuentras. Por esa razón, no debes salir de tu casa. Ahora te voy a presentar algunas acciones que debes realizar en familia para promover tu salud. Recuerda, lavarte las manos con frecuencia usando agua y abundante jabón por lo menos durante 20 segundos. Esta es una recomendación que te da el Ministerio de Salud. También debes saludar a las personas a una distancia prudente, es decir, a 1,5 metros, evitando dar besos, abrazos o la mano. Al estornudar debes cubrirte la boca con el antebrazo. También deberás limpiarte la nariz y la boca con papel desechable y luego eliminarlo y desecharlo en un tacho. Evita tocarte la nariz y la boca, los ojos. Mantén los ambientes de las casas siempre limpios y ventilados. También evita compartir tus utensilios y objetos personales. Trata de consumir alimentos que sean saludables. Permanece siempre en casa, no salgas si no hay necesidad. En caso de que necesites salir, evita los espacios concurridos o espacios públicos donde hay mucha gente. Bien, queridos estudiantes, ahora que ya saben qué es la prevención y por qué es importante, y además recordamos cómo debemos prevenir el contagio con el COVID-19, es hora de que construyas tu cuadro con 4 columnas. ¿Estamos? Bien, en la primera columna harás un listado de las actividades que realiza tu familia dentro y fuera de casa. En la segunda columna, para cada actividad que pusiste en la primera, deberás colocar las medidas de seguridad que toman para así evitar el contagio por COVID-19. En la tercera columna harás un listado de los productos de limpieza que utilizas. Y en la cuarta columna, para cada producto de limpieza, realizarás una descripción clara de la forma en que usas estos productos de limpieza. Recuerda que los criterios para la elaboración y evaluación del producto son: escribe con propiedad usando un vocabulario pertinente para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. Segundo, reflexiona y evalúa el proceso de elaboración del texto de manera permanente en el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo. Tercero, explica con respaldo científico la importancia de la prevención y el cuidado de la salud desde su hogar. Cuarto, identifica y explica propuestas de actuación ciudadana responsable en el cuidado y prevención de la salud que contribuye a la solución de la problemática de la salud pública. Y finalmente, planteamos propuestas sobre el consumo de alimentos de nuestra comunidad que nos proporcionan la cantidad de minerales como el hierro que son necesarias para promover una buena salud pública. Ahora, analiza e identifica las prácticas o mecanismos de prevención y salubridad positivas que realizan como familia e identifica aquellas que podrían poner en riesgo tu salud, tomando en cuenta los temas desarrollados a lo largo de nuestra sesión. Y si puedes ampliar tus fuentes de consulta sin salir de casa, también puedes agregar otros puntos de vista para enriquecer tu trabajo. Recuerda que debes explicar cuáles son los mecanismos de prevención y salubridad que están implementando en el hogar para prevenir el contagio del COVID-19. Las ideas que aportes en este texto van a servir como un aporte para la construcción del protocolo que va a ser el producto final de todas las áreas en esta experiencia de aprendizaje.
Bien, queridos estudiantes, hemos llegado a la parte final. No olvides revisar siempre tu guía de actividades, hacerte las preguntas antes, durante y después de responder al reto. Reflexiona sobre lo que estás aprendiendo dentro del área. Comunícate con tu docente si tienes alguna inquietud. Conmigo será hasta la siguiente sesión. Nos vemos.